Hablar sobre la experiencia de mejoramiento de fomento de las capacidades socioemocionales en los niños y niñas del hogar comunitario de bienestar familiar aquí en San José de Guaviare. Esta experiencia pues tuvo un momento de partida en la cual se retomó la experiencia que se había hecho en San José del Guaviare, en los hogares comunitarios del bienestar familiar, la modalidad familiar y comunitaria, la más antigua que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la cual se atienden 22 hogares comunitarios a niños de 2 a 5 años. Sus familias por lo general pues son familias con un alto grado de vulnerabilidad, con empleos que son informales, con demandas sociales y económicas que requieren pues la atención de sus hijos en estas UDS pues para brindarles un desarrollo integral. Las personas que participan en esta es primero pues la gente educativa, quien realiza pues el liderazgo y la reflexión en torno a toda la práctica pedagógica dentro del hogar comunitario, las madres comunitarias, quienes son las que han venido pues desde hace mucho tiempo trabajando en los hogares comunitarios y pues son quienes finalmente en la práctica diaria aplican esas estrategias socioemocionales. Las familias pues que a través del plan de formación a familias y acompañamientos que se hace de manera anual, en el cual se va desarrollando mensualmente un taller y actividades de sensibilización en torno al proceso de desarrollo emocional, que fue lo que se identificó como un aspecto a fortalecer dentro de estos hogares comunitarios. Y el equipo de ICBF que básicamente pues hace todo el proceso de orientación técnico y el acompañamiento. ¿Cómo iniciamos? Pues iniciamos primero, la experiencia inició haciendo una identificación de cuáles son las necesidades que tienen las familias, que tienen sus hijos dentro del proceso de desarrollo integral. Entonces se evidenció la dimensión socioemocional y la interacción con otros niños. Después ya se estableció un proceso en el cual se implementaron unas estrategias lúdicas y artísticas con cada una de las unidades de los HCBs y allí pues se empezó a evidenciar pues la implementación. Posteriormente a esto pues nos dio un proceso de reflexión pedagógica con las madres comunitarias en donde se identificó pues cuáles habían sido esos avances, esas dificultades y esos aprendizajes y todo esto se documenta para finalmente pues hacer un cierre en donde se hace análisis de los resultados, aprendizajes y retos. ¿Cuáles son los resultados? Pues que efectivamente la educación emocional dentro de los aprendizajes pues requiere mucho tiempo y coherencia para poder especificar y trabajarlos con los niños. Dificultades, pues los pocos recursos con los que se cuenta el servicio de hogares comunitarios de bienestar familiar, pues tiene muy pocos recursos. El recurso más grande es para el pago de la nómina y ya lo que tiene que ver con material pedagógico, aseo, combustible, pues es reducido y pues es de acuerdo a los niños que se tengan asignados para cada hogar. Y la baja participación de la familia en estos espacios en donde se convocaban pues para la sensibilización y la implementación de estas estrategias. Inquietudes que nos quedan, pues las cómo sostener el proceso y cómo hacer pues esa evaluación de a nivel emocional de cada uno de los niños y niñas que aporten a su desarrollo. Ya, pues a partir de ello se inicia con un momento de fundamentación, que es una propuesta de mejoramiento que se hace desde aquí, en donde se establece pues cuáles son esas estrategias o cuáles son esas acciones que se pueden enmarcar para poder mejorar como tal lo que se había visto que había hecho falta en esta experiencia. Entonces, pues el fortalecimiento de las capacidades socioemocionales en donde se integra a la familia y a la comunidad y la necesidad de que el niño pueda identificar la emoción y cómo la madre comunitaria pues puede ser esa guía en el transcurso de ese proceso.
Dentro de la motivación, pues básicamente se enmarca en poder fomentar un desarrollo integral de los niños y niñas desde la dimensión socioemocional que influyen pues en todo el proceso que tiene el niño de interacción, de reconocimiento con el otro, con los otros, consigo mismo y con su entorno, e igualmente pues poder fortalecer ese vínculo con la familia que se ha visto reducido por el alto uso y manejo de equipos electrónicos. El impacto, pues en los niños pudo mejorar la expresión emocional, la resolución de conflictos, manifestarles cuáles son sus emociones, por qué se siente así y cómo podemos resolver ese conflicto en lugar de entrar a discutir con los otros niños o a generar acciones de violencia. En las madres comunitarias, pues fue esa oportunidad de poder generar en ellas que yo puedo hacer una planeación pedagógica, pero esa planeación pedagógica puede componer diferentes procesos y lo puedo enmarcar desde otro ángulo y otra perspectiva y el aprender a escuchar, porque pese a que llevan muchos años trabajando, pues siempre hay oportunidades para reestructurar lo que ya se ha venido trabajando. En la familia, pues aperturar el diálogo y la participación, entonces en esos espacios pues se sensibilizaron mucho sobre por qué es importante que ellos participen y cuál es el papel que ellos juegan dentro del desarrollo socioemocional de los niños. Y en el hogar, pues el sentido de la comunidad, el compromiso, teniendo en cuenta que para yo poder vivir en comunidad, pues tengo que entender al otro, ser empático, entender sus emociones y llegar a un diálogo de consenso y resolución de conflictos. Las lecciones aprendidas, que este es el punto de llegada, pues básicamente, ¿qué debemos de cambiar? Pues que se debe dedicar mucho tiempo, más del que se hizo, a ese seguimiento y esa evaluación que debe incluir indicadores claros para poder evidenciar y medir cuáles son esos cambios, cuáles son esas lecciones aprendidas para poder, pues en esa misma sintonía, hacer los ajustes que se requieran en el proceso. ¿Qué se debe mantener? Pues que se debe seguir trabajando metodologías lúdicas como las que se propusieron en la propuesta de mejoramiento. El trabajo colaborativo es vital, trabajar de la mano de los papás, del equipo interdisciplinario, las madres comunitarias y desde un enfoque del amor, desde un enfoque afectivo que permita la empatía del otro, ponerse en el lugar del otro. ¿Qué se debe incorporar? Pues como lo decía, los recursos son muy bajos dentro del servicio, entonces materiales creados por la comunidad, que haya una articulación que permita un mejor acompañamiento psicoemocional para las familias y los niños, para esos papás y esas mamás que en su contexto y en su vida cotidiana pues tienen necesidades de ello. ¿Qué dudas queda? Pues cómo poder sostener este proceso y esta evaluación a cómo hemos llegado, porque pues efectivamente hay un proceso y hay un desarrollo que se ha hecho, pero también pues da la situación de cómo poderlo mantener en el tiempo, qué articulaciones necesitamos, qué es lo que debemos de hacer. Dentro de las dificultades pues básicamente está poder mejorar esa participación que como lo dije se logró un poco pero hace falta fortalecer y en los aprendizajes pues todo lo que tiene que ver con una educación socioemocional que sí transforma valores, vínculos, que una madre comunitaria es un agente clave y que las emociones hacen parte de todo el proceso y de todo el currículo, el plan de formación y las planeaciones pedagógicas que hagan las familias como tal. Dentro de las sugerencias y recomendaciones que se pueden identificar a partir de la experiencia realizada se evidencia que es necesario pues poder registrar en un diario de campo, demás acciones o demás instrumentos, pues esos avances, esas reflexiones de forma continua, que ya lo puede hacer cada madre comunitaria y que ojalá que se pudieran incluir esas voces de esos niños y familias dentro de la sistematización, espacios de retroalimentación en donde pues se evidencia básicamente con las familias pues cómo ha habido ese proceso y hacerlos partícipes, acciones que sí se deben seguir realizando, pues las articulaciones que se desarrollaban con la familia, la comunidad y las entidades, pues el poder tocar este proceso de desarrollo socioemocional no solamente del niño, sino que también involucre la familia, la comunidad y entidades que apoyen los procesos, que hagan acompañamiento a las familias.
prácticas lúdicas, no irnos a hablarle a las familias porque pues eso hace dispersarlas, sino realmente a generar experiencias que puedan ser lúdicas para ellos, para que aprendan y comprendan por qué es importante, y una reflexión permanente sobre la práctica educativa, es decir, sobre qué se hace dentro de estos hogares comunitarios. Recomendaciones, pues trabajar siempre con empatía, con respeto dentro del contexto en el que se encuentran, garantizar pues el acompañamiento formativo y emocional, es decir, que haya un acompañamiento por parte de un profesional psicosocial que permita garantizar tanto para el niño, la madre comunitaria como la familia pues ese acompañamiento y brindar esa claridad en los momentos pertinentes e incorporar estrategias participativas que den protagonismo a los niños y a sus familias. Pues básicamente con esto culminamos este proceso de pasantía. Muchas gracias.